Bienvenidos a nuestra sesión perdón, número 9 de Reingeniería Administrativa. Vamos a continuar con la reingeniería, vamos a ver la secuencia de la investigación del mercado, cómo se hace un análisis muy breve de mercado y algunos métodos de comercialización. Existen muchísimos, hoy veremos uno que me gustó para compartirlo con ustedes, porque estaba completamente estructurado. No todos los métodos de comercialización sirven adecuadamente para las empresas, varía de empresa a empresa, también dependiendo de qué tipo de producto tiene, pero este me pareció muy general porque cubre muchos aspectos. Entonces, el día de hoy seguimos con nuestros objetivos, ¿verdad? Y vamos a conocer entonces las necesidades del cambio, las barreras, bueno, eso ya lo vimos, la importancia de descubrir paradigmas, los procesos del cambio y cómo administrarlo. Bueno, parte del cambio que tenemos que hacer pues es el de la investigación de mercado. ¿Para qué me sirve la investigación de mercado? La investigación de mercado me abre muchas posibilidades. La posibilidad, primero que todo, de conocer dónde está mi target, qué necesidades tiene mi target, dónde compra, cómo compra, cuándo compra, en qué cantidades compra, cómo es su estilo de vida, si fuera el caso de un determinado producto de consumo, ¿verdad? También me sirve para determinar el tamaño que tiene el mercado, la rentabilidad que puedo obtener en ese mercado, las posibilidades de crecer. Todo eso me puede dar una investigación de mercado cuando es correctamente elaborada. Otra de las razones por la que yo debo de hacer una investigación de mercado o por qué me ayuda una investigación de mercado, pues se encuentra en que yo, conociendo el tamaño del mismo, el potencial que tiene, pues puedo definir mis presupuestos de promoción y de publicidad, puedo definir mis campañas, si sé en dónde se ubican, qué gustos tienen, qué hábitos, pues puedo localizarlos rápidamente para poderles impactar con una publicidad o con promoción. Si es un mercado industrial, pues puedo hacer mis rutas con mis vendedores para atender la mayor cantidad posible de mercado en el menor tiempo. Entonces, una investigación de mercado, pues es recabar información de lo que está allá afuera que le sirve a mi compañía. Y entonces, de esta manera, ver cómo mi compañía puede trasladar este conocimiento hacia el exterior, ¿verdad? Para satisfacer necesidades. Entonces, primero que todo, tenemos fuentes de información. Y en las fuentes de información tenemos fuentes primarias y fuentes secundarias. La información primaria es la que nosotros obtenemos del mercado de primera mano. Nosotros mismos vamos a buscar la información. La información secundaria, perdón, hoy amanecí con la garganta un poquito molesta, ofrezco una disculpa. La información secundaria, como les decía, es esta información que ya se posee en la empresa. Es una información que ya existe en la empresa, ya sea porque tenemos antecedentes históricos, porque nuestra cámara a la que pertenecemos o la asociación a la que pertenecemos nos proporciona esta información. A veces tenemos fuentes secundarias de información alternas, el Banco de México, el INEGI, Bancomex, muchas páginas que hablan de la industria, etcétera, periódicos, revistas, bibliotecas, obviamente. Entonces, esta fuente de información secundaria es una fuente existente donde me proporciona parte de lo que yo necesito, pero de manera muy general, para poder obtener yo la pureza de la información, para poder tomar análisis o decisiones, pues tengo que acudir a una fuente primaria, es decir, nosotros mismos elaborar nuestra propia investigación para obtener los datos que le van a servir a nuestra organización. No todas las empresas están en posibilidades de hacer una investigación de mercado primaria, pero todos, sin excepción, podemos hacer una investigación de mercado a partir de fuentes de información secundarias. ¿Sí? Los métodos de investigación, pues puede ser exploratoria, puede ser concluyente, descriptiva o concluyente causal. Vamos a explicar un poquito. Una investigación exploratoria, ¿sí?, me sirve como un sondeo para ver cómo está el estado de las cosas, qué situación guarda el mercado con respecto a un determinado tipo de producto, a un desarrollo,
hacia el futuro, qué tendencias podrían tener. Entonces, pero es un semblante, es una revisión a ojo de pájaro, muy superficial, para darnos una idea de cómo está la situación en el mercado. Una exploratoria, una investigación concluyente, descriptiva, me da mucha información numérica, básicamente en su mayoría, no siempre, es cuantitativa, ¿verdad? Pero también puede ser cualitativa, me puede decir qué está pasando en el momento, me da una descripción del momento, una concluyente causal me dice por qué está pasando. Es muy común hacer análisis o estudios del comportamiento del consumidor, para eso requeriríamos una investigación concluyente descriptiva. Ya no es un sondeo, es toda una investigación formalmente establecida. La muestra es estadísticamente confiable. Una investigación concluyente causal, ¿verdad? Es posterior a un evento, me dice qué pasó, qué sucedió, por qué la gente actuó así. Por ejemplo, una investigación concluyente descriptiva, pues puede ser la intención de voto hacia a un candidato en época de elecciones. La investigación concluyente causal es descubrir por qué se votó por tal o cual candidato. Los instrumentos de investigación, como les decía yo, tenemos técnicas cualitativas, que son las más complejas, y técnicas cuantitativas. Las cuantitativas, entre comillas, ¿verdad?, pues son las más fáciles de elaborar porque me da números, me dice cuántas personas, en qué lugares, en dónde las puedo encontrar, de qué tamaño es el mercado, de sus ingresos, la posibilidad de satisfacer o no sus necesidades. Las cualitativas me da información todavía más específica. En la industria se usan mucho las cuantitativas. ¿Por qué? Porque en la industria no hay emociones, se requieren productos con especificaciones muy claras, muy bien definidas y que no deben variar para no afectar la calidad del producto final. En cambio, en los productos de consumo, las razones de compra son muy diferentes. Tenemos entonces dos tipos de consumidores: el consumidor industrial, el consumidor de empresa, el consumidor profesional, donde la emoción juega muy poco, ¿verdad? Y tenemos el consumidor individual, todos nosotros somos consumidores individuales. Ustedes me podrán decir, esa corbata que trae el profesor, pues no me gusta, pero habrá otros que dirán que sí, ¿verdad? Entonces, aquí ya dependen los gustos. ¿Por qué compró ese color de corbata? Esa es una razón que una investigación cualitativa puede descubrir. ¿Cuál fue la razón por la cual una persona escoge un sabor, o escoge un color, escoge un tamaño, prefiere un club en lugar de otro, un cine en lugar de otro, una plaza en lugar de otra? ¿Cuáles son los motivos que lo impulsan a comprar? Es más profunda, es más complicada, se requiere de una gran cantidad de especialistas, sobre todo en el campo de la psicología y del comportamiento. Entonces, obviamente, sus costos son mayores. Después tenemos un panel de muestreo antes de lanzar la investigación, ¿sí? Ya la preparamos, la probamos. Decimos de manera coloquial, hay que testearla por la palabra anglosajona test, probar. Entonces hay que testearla. Entonces, ¿qué es esto? Pues hacer un muestreo. Yo usualmente, cuando teníamos que hacer una investigación de mercados a nuestros distribuidores, lo primero que hacía es al personal de vigilancia le entregaba la encuesta para que la llenara y les decía, si no entienden alguna pregunta, por favor, pregúntenme. Y de esa manera yo me daba cuenta si la encuesta, el cuestionario, mejor dicho, estaba elaborado adecuadamente para que todo mundo lo pudiera entender, estaba en un lenguaje claro y específico. Algunas veces me llevaba algunas sorpresas porque incluso los mismos vigilantes de la empresa, los que tomaba yo como conejillos de India para testear, para muestrear si mi encuesta estaba bien redactada, me daban opiniones muy certeras. Me decía, oiga, ingeniero, no le entiendo a esto, ¿qué es lo que me quiere preguntar? Pues yo le quiero preguntar esto. Ah, mire, ¿lo podíamos poner así? ¿O es esto lo que Entonces me daba de una forma muy simple, muy sencilla la pregunta y lo cambiábamos. También puedo tomar a un grupo pequeño de mi target,
para hacer el muestreo, para ver que efectivamente los datos que estamos recabando son los datos que queremos obtener. Si una encuesta está mal hecha, a partir de la herramienta principal, que es un cuestionario, pues todo lo demás va a estar mal hecho. Entonces, un muestreo me sirve precisamente para pulir mi sistema de investigación, y cuando lo hago masivo, entonces la posibilidad de error se reduce. Vamos a ver que también pues hay tipos de muestreo. Hay muestreos aleatorios, puedo escoger simple y sencillamente al azar dentro de mi target las 10 primeras personas, las 100 primeras personas, dependiendo de lo que yo estoy muestreando, ¿verdad? O puedo decidir que lo vamos a hacer de una manera aleatoria, pero sistémica, es decir, vamos a entrevistar a todas las personas pares, ¿no? Entonces vengo contando, a la primera que pase no, a la segunda sí, a la tercera no, a la cuarta sí, o si son por empresas, ¿verdad? Pues vamos a hacer una selección de las industrias en las que estamos trabajando y decidimos escoger un parque industrial porque es el que abarca la mayor cantidad de empresas que nosotros necesitamos. Nosotros podemos decidir cómo vamos a hacer el muestreo, ¿verdad? Pero hay técnicas de muestreo. Y el cálculo del tamaño de la muestra, antes que muestrear, decir cuál es el tamaño adecuado para la muestra. Para esto tenemos dos expresiones matemáticas que no veremos aquí porque el tema en sí, la materia no es de investigación de mercados. Si ya vieron investigación de mercados se van a dar cuenta que tenemos un mercado finito, ¿sí? Porque es acotado, sabemos muy bien sus límites, y un mercado infinito. Se considera infinito el mercado cuando es mayor de 100,000 personas. Cuando tenemos un universo mayor a 100,000 personas, estamos hablando de que tenemos un mercado infinito, ¿sí? Por el tamaño. Y se usan dos expresiones matemáticas. ¿Por qué razón se usan dos expresiones matemáticas? Bueno, porque su funcionamiento es diferente. La de muestra finita va creciendo en la medida que va aumentando el número de participantes, pero hasta un límite. Entre más tamaño tiene el universo, proporcionalmente va disminuyendo el número de la muestra hasta que llega a un punto donde casi se estabiliza, y es ahí, en ese punto, donde la otra expresión matemática me sirve, porque se estabilizan muy similarmente en un número muy parecido a las dos. Por eso es que usamos dos expresiones para los universos diferentes, uno para universo infinito y otro para universo finito. Si usáramos la expresión de universo infinito para un universo finito, menos de 100,000 personas, pues me va a dar un tamaño de muestra muchísimas veces más grande del necesario para tener un tamaño muestral adecuado, y cuando tomemos en cuenta el error muestral, pues sería mínimo, pero el uso, las encuestas, la encuesta cuesta, el cuestionario cuesta, vaciar la información cuesta, entonces nos incrementaría los gastos de manera innecesaria. Ese es el motivo, ¿sí? Después, los medios de contacto, si lo haremos por correo directo, si lo haremos por teléfono, si lo haremos de manera personal, si lo manejaremos por internet. Hoy tenemos muchas posibilidades de hacer encuestas. Seguramente ustedes en algún momento han recibido una encuesta por su correo electrónico y se llena y nos van dando una barrita que me va diciendo el avance de la encuesta. Esta ventaja del correo electrónico es que yo puedo hacer encuestas más profundas, y se le advierte a la persona, le toma 20 minutos, desea usted ayudarnos, muchas veces se ofrece un premio, un satisfactor, a cambio del tiempo que la persona está invirtiendo, ¿verdad? Si usted es de las primeras 100 o si usted es elegido, pues se le dará tal o cual cosa, un descuento, una participación, una suscripción, algún premio un premio físico. En efectivo normalmente no se acostumbra a dar, es usualmente en especie. Bueno, ¿cómo empezamos para hacer un sistema de investigación? Pues primero que todo, y todo comienza desde la dirección general, de estar perfectamente de acuerdo en que se haga esto. Recuerden que muchas de las cosas en la organización no funcionan si la dirección general no está de acuerdo. Entonces, primero que todo, pues tenemos que estar de acuerdo con la dirección general. A veces están de acuerdo, pero no están convencidos.
Esto es muy importante tomar en cuenta. Todas las decisiones gerenciales, el gerente debe de estar plenamente convencido de lo que se va a hacer, porque de esta manera obtendremos su total apoyo. Si el gerente general, si el director general, el presidente, el CEO, está de acuerdo, pero no está convencido, no recibiremos el apoyo necesario para elaborar, en este caso, una investigación, pero se necesita para todo, se necesita para la planeación estratégica, se necesita para programas de aseguramiento de calidad, se necesita para reingeniería, y hay ocasiones en que la dirección general no está de acuerdo, sí, pero no está del todo convencida. Entonces, este tipo de dudas no se deben de permitir en las empresas. Debemos, si nosotros tenemos una idea que aportar a la empresa, debemos de convencer a la dirección general, porque una vez convencido, todo se va a dar más fácil, ¿sí? Entonces, ¿cuándo se hace una investigación? Pues primero que todo hemos identificado un problema. Ya que identificamos el problema, pues buscamos el método de solución y fijamos objetivos que debe de tener esta investigación de mercado. Tenemos que tener las hipótesis que van a sustentar estos objetivos. Una hipótesis es algo que nosotros proponemos, pero que necesita aprobarse. ¿Y quién nos va a ayudar a probarlo? Pues la investigación de mercados, ¿no? Es una suposición que puede tener o no base, ¿sí? El otro día, por ejemplo, alguien me decía, los mexicanos son muy flojos, y casualmente días después, yo en ese momento me indigné, y le dije yo, no, los mexicanos no somos flojos, somos pobres, somos desordenados, pero no somos flojos, si tomamos en cuenta la mayoría del mercado. Esta persona me dio sus argumentos, pero que realmente no tenían sustento, simplemente es que así somos. Dije, pues a lo mejor tú eres flojo, yo no, y trabajo con muchas personas que no son flojas, ¿sí? Que están en su horario de trabajo cuando tienen que estar y hacen su trabajo limpia y pulcramente, no son flojos. Casualmente en ese día veo unas estadísticas de la OCDE, la OCDE, la Organización de Comercio y Desarrollo Económico, y casualmente México, de los 39 países que conforman la OCDE, es el número 1 en horas trabajadas a la semana. Luego entonces no somos flojos, somos pocos productivos por los resultados, pero flojos no. Entonces se tiene una hipótesis, yo puedo partir de que los mexicanos son flojos, aunque la hipótesis no tenga sustento. La investigación de mercados debe de estar hecha de tal manera que me dé el sustento para la respuesta que yo obtengo, ya sea afirmativa o negativa. Muchas veces, por el costo de la investigación de mercados, nada más encontramos una hipótesis que no se confirma. Podríamos encontrar, no son flojos, y no explicamos el por qué. Entonces es muy importante que cuando hacemos una investigación de mercado, lleguemos lo más a fondo posible con el menor costo y en el menor tiempo, ¿verdad? Entonces planeamos y diseñamos nuestra investigación, fijamos nuestras hipótesis y antes que las hipótesis, ¿cuál es el objetivo de hacer la investigación? ¿Por qué la queremos hacer? ¿Cuál es la razón de que tengamos que hacer una investigación? De hecho, si yo voy y le propongo a un director general que tengo que hacer una investigación de mercado, me va a preguntar ¿por qué? ¿Para qué? ¿Qué vamos a obtener? ¿En qué le sirve esto a la empresa? Esas respuestas las debo yo de tener antes de proponer mi investigación de mercado. Entonces, ya que he planeado cómo voy a hacer mi investigación, pues recurro a mis fuentes secundarias, primarias, va a ser la misma investigación, y al mismo tiempo, o casi al mismo tiempo, comienzo a elaborar las encuestas y la selección de la muestra. Aquí el proceso de encuesta es todo. La gente de manera coloquial le llama encuesta a todo el proceso de investigación y muchas veces le llama encuesta al puro cuestionario. El cuestionario es parte de la encuesta de todo el proceso. La encuesta es el proceso. Entonces, diseñar la encuesta y la selección de la muestra. Posteriormente, de manera simultánea, hacemos la recolección de datos, posteriormente procesamos esos datos y analizamos los datos, con qué frecuencia aparecen tales o cuales respuestas y tener una forma de contingencia. ¿Qué sucede con esta forma de contingencia? Me sirve para evaluar si la gente me está diciendo la verdad. Pongo un ejemplo.
Si en una encuesta, vamos a suponer que esto es para una editorial, una casa editorial, yo le pregunto, ¿usted lee frecuentemente? Es muy probable que la respuesta sea sí y que además no estén mintiendo, que sí lean, pero leen revistas, revistas de estas de chismes o la nota roja de los periódicos. No están mintiendo, sí leen, pero una editorial de libros lo que le interesa es si leen libros. Entonces, posteriormente con el cuestionario vamos filtrando que la información que me están dando es correcta. Si yo de entrada les pregunto, perdón, ¿usted lee? Pues me van a contestar que sí. Pero entonces yo puedo preguntar, ¿usted lee libros con frecuencia? Vean la diferencia entre una pregunta y la otra. La segunda inmediatamente me descarta y me lleva a concentrar hacia la respuesta que yo espero. Pero aquí hay un problema. Si yo le pregunto a las personas, ¿usted lee con frecuencia libros? Algunos me dirán, sí. Y luego la siguiente pregunta, ¿y con qué frecuencia lo lee? Y se quedan pensando. El encuestador en ese momento no puede tomar una decisión. Un especialista dice, la persona está mintiendo. Pero los especialistas no aplican los cuestionarios, son los encuestadores. Entonces yo tengo que ayudar a mi encuestador a que pueda resolver el cuestionario sin mayor problema. Entonces yo le pregunto después, ya que le pregunté si lee libros con frecuencia, ¿con qué frecuencia lee usted los libros? Y les doy a escoger una vez cada mes, o una vez cada 15 días, o una vez por semana, más de una vez por mes. Y ahí es donde puedo yo empezar a filtrar. Pero la gente va a mentir. ¿Sí? Si me tocan a mi casa y me dice, perdone, su televisión está prendida, sí, ¿en qué canal está? No sé en qué canal está. Bueno, ¿y qué es lo que está viendo en este momento? Un concierto de Rachmaninoff, ¿no? Y pues resulta que en ese horario no hay un concierto de Rachmaninoff. Y lo que no quiso decir la persona que contestó fue que estaba viendo La Rosa de Guadalupe, ¿sí? O Cada quien su santo. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando elaboramos las encuestas, porque la gente, de manera natural, va a tender a mentir porque se le está investigando, aun cuando la encuesta sea anónima, ¿sí? Entonces, ese tipo de contingencias la debemos de prever en nuestro cuestionario, tener preguntas que me permiten a la hora de comparar, saber si me están diciendo la verdad o no. En la medida que yo obtenga o descubra que me están mintiendo, pues esas encuestas, esos cuestionarios se van a descartar de la encuesta, no va a tener valor. Pero el problema es que si los cuestionarios que yo estoy descartando disminuyen considerablemente mi muestra estadística, ya no me sirvió la encuesta. Entonces, normalmente tenemos que hacer entre un 10 y un 15% más de cuestionarios de los que me marca la muestra estadística, por las razones que yo les acabo de comentar. En las encuestas o en las investigaciones de mercado que tienen relación con la industria, aquí es menos probable que mientan. Donde nos van a mentir, y ahí lo sabemos, y por esa razón nunca se pregunta, es en los precios a los que se están comprando. Siempre nos van a decir que es un menor precio. Otra de los puntos donde me pueden quizá mentir, los tiempos de entrega, ¿sí? Oiga, ¿usted a qué precio compra? Y le doy los rangos, ¿no? Me va a escoger el rango menor. Difícilmente un comprador profesional me va a confiar sus datos, aunque la encuesta sea anónima, ¿sí? Y cuando yo le digo, ¿y en qué tiempo de respuesta o cuánto tiempo tarda el proveedor en surtir una vez que he hecho el pedido? También me va a mentir, porque si sabe que es para mi empresa, pues va a tratar de obtener el mayor beneficio. Por esta razón, las encuestas o los cuestionarios o las investigaciones de mercado es preferible que los haga un experto, porque el experto es totalmente ajeno a la empresa. Y muchas veces este tipo de investigaciones, la persona que está participando en responder los cuestionarios no tiene una idea de quién verdaderamente les está haciendo esta encuesta. Y de esta manera pues pueden contestar más libremente. Usualmente se les dice que es de la Cámara, que es para un estudio de la industria, etcétera, etcétera, y no se les dice es para la compañía tal, pues que quiere ver la posibilidad de venta, ¿verdad?
Entonces hay que dejarlo en manos expertas, porque sí llega a ser realmente de mucho cuidado. Después que hemos hecho nuestro análisis de datos, vamos a preparar nuestro reporte y presentarlo a la Dirección General. Durante la presentación, la misma Dirección General me puede hacer algunas recomendaciones. ¿Para qué? Pues para darle seguimiento al diagrama de actividades, a los responsables, hasta finalizar el proceso. Una investigación de mercado requiere tiempo y tiene 3 variables. Tiene tiempo, tiene costo y tiene precisión. La mala noticia es que no puede tener las 3 de manera favorable. O sea, no puede ser en un tiempo muy corto, con un costo muy bajo y que además sea precisa. ¿Me explico? Entonces, para que sea precisa, pues a lo mejor requiero un mayor tiempo. O bien, si lo quiero en menor tiempo, pero muy precisa, pues tengo que incrementar el costo. Entonces, las 3 variables nunca se presentan de manera favorable. Debo de encontrar el equilibrio adecuado, pues para poder hacer mi investigación. ¿Cómo analizo la demanda? Pues la demanda es la cantidad de bienes y servicios que necesita una población, una muestra o un target específico, ¿sí? Y para buscar, y esta necesidad es pues, para buscar una satisfacción a una necesidad específica, pero además lo necesita con un precio determinado. Si el precio no es el adecuado, ¿verdad? Aunque tenga necesidad de ese producto, pues no se va a adquirir. Entonces, el análisis de la demanda antes de una investigación de mercado o como resultado de una investigación de mercado debe de ser muy precisa, porque entonces podemos apostarle un gran esfuerzo financiero a algo que no me va a dar el resultado. El análisis de la demanda entonces tiene como objetivo principal medir las fuerzas que afectan los requerimientos del mercado con respecto a un bien o servicio y cómo éste puede participar para lograr la satisfacción de dicha demanda. La demanda funciona a través de distintos factores: la necesidad real del bien, su precio y el nivel de ingreso de la población. Como yo les decía, si el nivel de ingreso de la población es inferior al precio que está ofertándose, pues simple y sencillamente no se comprará. Si nosotros ponemos un precio inferior también, pues se puede comprar de tal suerte que la empresa ofertante pudiera no satisfacer la demanda. Entonces debemos de tener mucho cuidado a la hora de fijar un precio, porque es un punto de equilibrio, es un punto estabilizador entre lo que podemos producir y las personas lo que pueden necesitar, o los consumidores, pero también es un punto de entrada para la competencia. Si yo no puedo surtir una demanda, siempre habrá alguien que podrá hacerlo. El punto aquí es si lo hace a menor precio que el que yo ofrezco. Por eso el análisis de precio debe de ser muy cuidadoso. Para establecer un buen análisis de la demanda, entonces, se tiene que recurrir a una investigación, y esta información debe de venir tanto de fuentes primarias como de secundarias, y así como indicadores económicos y sociales. En la demanda existen factores cualitativos los cuales se deben analizar. O sea, ya no me interesa tanto, o no solamente me debe interesar cuánto compran o cómo, sino cómo compran, sino además por qué compran, ¿sí? Entonces se debe desarrollar una investigación de campo, la cual nos permita obtener estos datos que estamos requiriendo. Cuando no se cuenta, o en el caso no existe información histórica y estadística del producto, que es el caso de casi todos nosotros en el día de hoy, es entonces donde entra la investigación de mercado. A veces tenemos que tomar riesgos. A veces la investigación no me proporciona la información suficiente por muchos motivos, y entonces tengo que tomar decisiones con una información incompleta. Lo peor que podemos hacer es paralizarnos, no tomar una decisión, esperar que las cosas cambien. Nuestra función como profesionales de la administración y de la comercialización es hacer que las cosas sucedan, y entonces tenemos que aplicarnos. Muchas veces tendremos que correr riesgos, ¿sí? Riesgos calculados, claro está. Para efecto de análisis, existen varios tipos de demanda. En relación con la oportunidad, por ejemplo, demanda satisfecha. Lo producido es exactamente lo que el mercado requiere. Demanda insatisfecha
se produce menos de lo que el mercado requiere. En relación con su necesidad, tenemos demanda de bien social y nacionalmente necesarios, como alimentación, vestido, vivienda. Aquí dice nacionalmente, pero debe decir racionalmente, me equivoqué con las letras. Demanda de bienes no necesarios o de gusto, que es llamado el consumo suntuario, perfumes, ropa fina, hay mercado para eso, ¿sí? Entonces, también podemos tener, con relación a su temporalidad, demanda continua es la que permanece durante largos periodos, ¿sí? La demanda de alimentos, por ejemplo. También tenemos cíclica o estacional. Estas solamente se presentan en determinadas etapas del año, ya sea por costumbres, ya sea por hábito o simple y sencillamente por clima, ¿sí? En la época de lluvias pues se van a vender más paraguas que cuando no llueve. En la época de invierno pues se venderán más abrigos, más gorros, más bufandas que en la época en la que hace calor. Entonces hasta el clima puede influir en el comportamiento de compra de nuestros consumidores. También de acuerdo con el destino, si mi producto va al usuario final o forma parte de la cadena productiva, la cadena de suministro, ¿sí? Como son los bienes industriales. La competencia, que es el conjunto de empresas que ofrecen productos o servicios iguales o similares a lo que nosotros ofrecemos. Estos también los debemos de tomar en cuenta porque van a ser jugadores importantes en este plano. Nos conviene investigar entonces sobre la competencia para averiguar qué ventajas y desventajas tiene nuestro producto o servicio en comparación con los de la competencia. Intentaremos averiguar en la medida de lo posible sobre quiénes son nuestros competidores, ¿sí? Competidores directos e indirectos. Por ejemplo, para los confeccionistas de ropa de vestir, un competidor directo son los fabricantes de ropa usada, ¿sí? Me dirán, pero no es lo mismo. Sí, porque pueden encontrar quizá la misma calidad, quizá los modelos que ustedes están fabricando, pero usados de un menor costo. Alguna vez tuve que hacer un trabajo para rescatar un restaurante y estábamos buscando los competidores y entonces uno de los socios del restaurante me dice, mira, tenemos todos estos restaurantes alrededor. Y me quedé viendo, le dije, oye, ¿y no hay fondas? ¿No hay torterías, taquerías? ¿No se pone un tianguis un determinado día de la semana cerca de ahí? Y sí, pero esos no son restaurantes, pero son competidores indirectos. Pongo el mismo ejemplo que le puse a él. Si tú todos los días vas al mismo restaurante, algún día querrás un cambio. Si se pone un tianguis un día de la semana, pues prefiero yo comer de pie unos tacos y además es rápido y además puedo cotorrear con más de mis amigos que irme al restaurante que acostumbro. Oye, sí, pero los tacos van a comer por 50 pesos, aquí comen por 150, 120, son ejecutivos. Ustedes mismos véanlo, ¿cuántos ejecutivos no están comiendo tacos, pambazos, quesadillas en los tianguis? Entonces, si se pone un tianguis, ese día estoy seguro que va a bajar, ¿verdad?, el número de comensales. Debo de prevenir eso o debo de atraerlos de otra manera. Si hay hamburguesas, si hay tacos, si hay tortas, pues simple y sencillamente por variar, pues yo voy a cambiar para no ir al mismo lugar, estar sentado, esperar que un mesero me atienda. Mejor llego con el marchante que siempre me dice güero, ¿verdad? ¿Qué quiere, güerito? Y pues ya estamos hechos, ¿no? Entonces, esa es competencia indirecta. Y sí nos va a quitar en algún momento parte de la atención de nuestro mercado, ¿sí? Entonces, también, ¿qué ofrecen las otras empresas? ¿Qué producto, qué servicio, qué calidad, en qué tiempo? Algunos dicen, pues yo te ofrezco cobertura nacional y eso puede ser una ventaja si yo me desplazo por todo el país. Si no me muevo, no es una ventaja para mí como consumidor. Pero entonces yo tengo que saber si mi producto no es nacional, es local, pues cómo contrarrestar ese ataque. Es decir, yo soy nacional. Mira, tú a donde quiera que vayas, entonces la persona dice, oye, sí me conviene este servicio y nunca sale de la ciudad. Entonces debemos estar muy pendientes también de qué ofrecen los competidores para saber contrarrestar o no, medir mejor el tamaño real de mi mercado
que puedo yo atender. Hay que ver que lo que se ofrece realmente impacta en lo que nosotros estamos haciendo. Otros me dicen, yo instalo en 2 días, cuando yo instalo en una semana, ¿sí? Entonces, ¿qué garantía da el otro competidor? ¿Qué garantía doy yo? Mira, el otro competidor te lo tarda 2 días, pero te da 1 año de crédito. Yo te doy 2 y te lo instalo en una semana. ¿Qué le doy adicional a la persona para que se sienta tranquila y pueda venir con nosotros? Casualmente siempre vamos a tener un punto de desventaja, un punto débil. No hay empresa en la que yo haya trabajado o haya dado consultoría que tenga todas las respuestas y las tenga todas ganadas, ¿sí? A veces hasta el más grande industrial, un pequeño competidor, le pega duramente en un determinado mercado. ¿Cómo operan las otras empresas? ¿Qué estrategias tienen? ¿Qué compras? ¿Cómo es su producción? ¿Cómo es su distribución? ¿Cómo es su promoción? ¿Con qué medios trabajan las otras empresas? Su equipamiento personal, tecnología, capital. ¿Cómo les va a esas otras empresas? ¿Qué resultados? ¿Qué márgenes? Hace poco tiempo, tuve yo que trabajar en la planeación estratégica de una gran compañía. No digo de qué industria porque inmediatamente las identifican porque en esta industria se manejan por oligopolios. Eran productos de consumo. Y resulta que dice la gerente de mercadotecnia, los de la competencia deben de estar muy mal porque venden al mismo precio que nosotros, pero venden cantidades muy, muy por abajo de nosotros. Esta empresa en la que yo estaba trabajando tiene el 75% del mercado nacional, no es telefonía celular. Y la otra empresa tenía casi el restante. Decíamos que con esos números no pueden vivir. Entonces dije, momento, ¿cuántas plantas tienen ustedes? ¿Cuántas plantas tiene la competencia? ¿Cuántos trabajadores tienen ustedes? ¿Cuántos trabajadores tienen la competencia? ¿Cuánto cuesta su operación y cuánto cuesta la de la competencia? Podría ser que vendiendo la mitad de lo que venden ustedes obtengan el doble de rentabilidad. Entonces no lo están haciendo mal. En ese momento ustedes estarían en una posición de mayor desventaja que ellos porque su utilidad es mayor y sus inversiones pueden ser mayores y a lo mejor no les interesa ser el líder. Los hice pensar, los hice reflexionar. El director de operaciones llamó al director de finanzas, le mostró los números y casualmente se acababa de hacer un comparativo y había un gran desperdicio de recursos. Los costos se les estaban subiendo. Y entonces les digo, ¿ya ven a qué me refiero? ¿Cómo sabemos que la otra empresa funciona con los mismos cantidad de errores que ustedes? Y se quedaron pensando, ¿sí? A veces no tenemos la información, pero no le debemos apostar a que el otro lo está haciendo mal. Apostemos a que nosotros no lo hagamos mal. Eso me va a ayudar a resolver muchos problemas. ¿Cuál es el nivel de competencia que existe en el mercado? Aquí les hablaba de un oligopolio, eran 2 básicamente, ¿sí? ¿Qué grado de rivalidad, qué poder de negociación con los proveedores? ¿Cuáles son los productos sustitutivos o sustitutos? ¿Cuáles son estos productos que van a venir a reemplazar al producto que yo estoy ofreciendo? Yo siempre lo he dicho y lo repito, hoy puede desaparecer la marca más famosa del mundo, la van a llorar unos cuantos días quizá, y pronto otra empresa ocupará su lugar. Y les puedo hablar de muchas. Simplemente en la computación, Acer en su momento fue líder, Compaq en su momento fue líder, Toshiba en su momento fue líder. Hoy no sabemos bien quién es el líder de ese mercado, porque han entrado muchos. Podemos hablar de que durante muchos años Nokia fue líder de la telefonía celular, BlackBerry lo fue en los mercados empresariales, y digo lo fue con certeza, con conocimiento de causa, perdió ese mercado, ¿sí? Apple estuvo a punto de convertirse en líder. Entonces, los que son los líderes hoy en algunos mercados con alta tecnología cambiante constantemente, muy difícilmente conservan el liderazgo. Depende de cosas muy pequeñas para que las situaciones cambien.
muy pequeñas, pero que hacen cambios radicales en la forma de ver las cosas o de utilizar las cosas, ¿sí? ¿Cómo es la organización por profesión o ámbito de actividad? ¿Qué otros actores hay presentes en el mercado? Distribuidores, proveedores. A veces tenemos proveedores y tenemos muy pocos distribuidores, y hacer crecer a un distribuidor, créanme, es una batalla muy complicada, posible, pero muy complicada, porque el número de distribuidores ya está ahí. Cuando llega un competidor, ¿qué es lo primero que hace? Pues va con los distribuidores grandes. Si se convence a los grandes, pues las empresas viven de su gran y alta distribución, a un menor precio si ustedes gustan, pero las grandes cadenas, los grandes distribuidores, pues nos dan además una presencia del mercado, una imagen, me sirve como una publicidad blanca, una publicidad que no me cuesta. Entonces, ¿qué puedo yo hacer para saber cómo está mi producto competidor contra nuestro producto? Pues una serie de preguntas. ¿Qué otros productos similares que satisfacen las necesidades o deseos hay en el mercado? ¿Qué ofrecen a la clientela? ¿Dónde se venden? ¿A qué precio? ¿Quién los compra? ¿Quién los consume? ¿Qué opina la clientela de estos productos? Presentación, contenido, calidad. ¿Quiénes los distribuyen y lo comercializan? Y hacemos una comparación de nuestro producto con nuestro competidor o nuestros competidores. El análisis de la demanda, el gráfico nos muestra un cambio en la demanda de 1 hacia la demanda de 2. Creció la demanda, junto con el consiguiente aumento de precio, ¿sí? Si vemos P1 con la cantidad solicitada 1, luego vemos que la cantidad aumenta y el precio también tiende a subir. Si la demanda aumenta, el precio siempre tenderá a subir cuando no tenemos la capacidad de producción y cuando el mercado no la tiene. En una empresa comercial, el punto de equilibrio es este punto donde los costos directos y los costos indirectos sumados son exactamente iguales a los ingresos. A eso le conocemos como punto de equilibrio. En la medida que los ingresos superan nuestros costos directos e indirectos, llamados costos totales, en ese momento empezamos a tener un beneficio o utilidad, como prefieran ustedes llamarlo. Entonces debemos estar conscientes de cuál es nuestra utilidad. ¿Qué métodos de comercialización? Bueno, pues llegar a conocer mejor a la gente. Primero que todo, averiguar cuáles son los intereses de las personas, de los consumidores o de las empresas con las que estamos tratando. Encontrar intereses comunes y construir la relación basada precisamente en estos intereses. Invitar a la persona a pasar tiempo con nosotros o con la familia, pasar tiempo con la persona o su familia realizando actividades que disfruten, ¿verdad? Invitar a las personas a ir a un taller que nosotros impartamos, o proporcionar muestras gratis para que las personas lo prueben. Esa es alguna de las cosas que podemos hacer, ¿verdad?, para comercializar. Proveer un buen servicio al cliente, regresar las llamadas rápidamente, entregar los productos al cliente dentro de 2 días de haberlo recibido o en el menor plazo posible, promocionar muestras a los clientes, estimar cuando el cliente probablemente necesitará volver a comprar, ¿verdad? Y entonces contactarlo antes, anticiparnos, utilizar una venta de seguimiento adecuada, separar un día para hacerle un seguimiento a las preguntas o información adicional solicitada por los clientes. Nunca dejar sin respuesta una inquietud o una duda del cliente. Realizar un seguimiento después de una no venta, ¿por qué no vendimos? ¿Cuál fue la razón? Y darle seguimiento para aprender de ello. En cuanto al tiempo, si acordamos contactar con una persona a una determinada hora, ahí tenemos que estar, ¿sí? Respetar los acuerdos seguramente va a favorecer tu relación con la persona o con la empresa. En cuanto al interés, cuando se realice el seguimiento o se vea un posible cliente, hay que ser sincero e interesarse en su estado. Si tiene algunas objeciones, superar estas barreras, atenderlas inmediatamente, no descartarlas u obviarlas, son importantes. Y hay que ver si la objeción que tiene es real, ¿verdad? ¿Es realmente una objeción o está ocultando otra? Porque también sucede. Sí, prepararnos antes de realizar un seguimiento o una llamada, utilizar la herramienta para el manejo de las objeciones
para preparar tu visita de seguimiento. Y si la persona aún tiene inquietudes u objeciones sobre la compra, aliéntala a que se abra pues, con respecto a ellas. Hacer promociones de venta, el 2x1, los cupones, los monederos electrónicos, los descuentos posteriores a una primera venta, ¿sí? La invitación a un evento, un premio, rifas. La publicidad, que no nos debe de faltar, es un medio de comunicación para tener presencia en el mercado. Las relaciones públicas, que muchas empresas olvidan. A veces las relaciones públicas llegan a vender más y mejor que la misma publicidad, nunca mejor que un vendedor, pero ayuda, impulsa, adelanta muchas de las cosas, persuade. El correo directo, que es una variedad de marketing que consiste en enviar información publicitaria, hay que saberlo usar. El porcentaje de respuesta es muy poco, pero la inversión inicial comparada con la recuperación es de lo más alto. El correo directo tiende, sobre todo el correo postal tiende a disminuir, pero sigue siendo efectivo para determinados productos. El emailing es ahora más eficiente, pero como nos llegan tantos, tiene que ser muy atractivo, muy activo, debe de invitarnos a ver lo que nos están promocionando. ¿Sí? El comercio electrónico, pues hoy simple y sencillamente debemos de tener una página web que le permita a las empresas contactarnos, llamarnos, preguntarnos, encontrarnos, localizarnos, etc. Las redes sociales, si mi producto se presta para las redes sociales, si es un producto de consumo, las redes sociales también me sirven, hoy en día se están utilizando mucho y es una puerta de entrada a nuevos negocios. Es importante no desechar el poder de las redes sociales cuando éstas son bien manejadas. Finalmente, yo les preguntaría, ¿conocen algún otro método de comercialización? Como yo les dije, este es un método muy general, sirve prácticamente para todas las empresas, todas las industrias, pero pueden haber unos mucho mejores específicamente, ¿verdad?, a utilizar en un determinado mercado. Por mi parte, es todo el día de hoy y como siempre me despido diciéndoles, por favor, sean felices. Hasta pronto.